Hay algo que nadie te dice cuando pierdes a alguien, y es que la pérdida no llega sola, no se lleva únicamente a una persona, no arranca solamente un nombre, un rostro, una voz, una presencia. También se lleva partes de tu vida, partes de tu historia, y a veces incluso partes de ti que jamás imaginaste perder. Porque cuando alguien muere, o cuando alguien se va de una forma que rompe el alma, no solo desaparece su cuerpo o su compañía, también desaparecen pequeños mundos enteros que existían alrededor de esa persona. Se va la rutina de escribirle, se va la costumbre de marcarle, se va ese avísame cuando llegues, se va ese buenos días, se va esa silla ocupada, se va ese lugar en la mesa, se va esa voz que ya era parte del paisaje de tu vida. Y entonces entiendes algo profundamente doloroso, que el duelo no solo duele por la ausencia de alguien, duele por todo lo que esa ausencia desordena dentro de ti, porque pierdes rituales cotidianos que parecían pequeños, pero que en realidad sostenían una parte de tu corazón. Pierdes conversaciones que ibas a tener, palabras que querías decir, perdones que tal vez querías pedir, abrazos que pensabas dar después, planes que se quedaron esperando una fecha que nunca llegó. Y hay algo especialmente cruel en eso. El duelo no solo te confronta con lo que viviste, también te confronta con todo lo que ya no va a pasar, con los cumpleaños que ya no se van a celebrar igual, con las navidades que ya no tendrán la misma risa, con los domingos que ahora pesan distinto, con los momentos importantes donde vas a mirar hacia un lado y vas a sentir el golpe silencioso de que esa persona ya no está. Pero hay algo todavía más profundo. También pierdes la versión de ti que existía cuando esa persona estaba viva, porque no eres el mismo hijo después de perder a tu madre, no eres el mismo hijo después de perder a tu padre, no eres la pareja después de una ausencia, no eres la misma persona después de que alguien esencial se va. Algo cambia, tu manera de mirar la vida cambia, tu manera de sentir cambia, tu forma de entender el tiempo cambia, hasta tu forma de reír cambia. Y a veces eso confunde mucho porque la gente piensa que el duelo solo es extrañar al otro, pero no. Muchas veces también estás llorando por la versión de ti que se fue con esa persona, la versión de ti que se sentía segura, la versión de ti que sabía a quién llamar, la versión de ti que todavía creía que tenía más tiempo, la versión de ti que todavía no conocía cualquier tipo de dolor. Y lo más duro, lo verdaderamente duro, es que mientras tú estás tratando de entender cómo seguir respirando con ese vacío, el mundo sigue. La gente sigue trabajando, la gente sigue subiendo fotos, la gente sigue haciendo planes, los carros siguen pasando, las tiendas siguen abriendo, las conversaciones siguen ocurriendo, todo sigue. Y eso puede sentirse hasta ofensivo, porque por dentro sientes que algo inmenso se cayó, que algo sagrado se rompió, que tu mundo ya no es el mismo y afuera nada se detiene. El sol sale como si no hubiera pasado nada, la ciudad se mueve como si no hubiera pasado nada, la vida continúa como si no hubiera pasado nada. Y tú te preguntas en silencio, ¿cómo es posible que todo siga normal si por dentro yo me estoy desmoronando? Esa es una de las partes más solitarias del duelo. Descubrir que tu dolor no detiene el reloj, que tu tristeza no pausa el mundo, que tu herida es inmensa para ti, pero invisible para muchos. Y mientras todos esperan que poco a poco vuelvas a ser tú apenas estás tratando de entender quién eres ahora, porque hay duelos que no solo rompen el corazón, también rompen la identidad, te rompen la sensación de control, te rompen la idea de permanencia, te rompen la fantasía de que todavía había tiempo. Por eso el duelo cansa tanto, porque no solo lloras a alguien, también intentas reconstruirte en medio de una realidad que no pediste. Intentas levantarte con un alma cansada, intentas responder mensajes cuando por dentro solo quieres silencio, intentas sonreír cuando el pecho te pesa, intentas seguir sin saber bien cómo. Y si tú que estás viendo este video te has sentido así, si te has sentido que desde que perdiste a alguien dentro de ti cambió para siempre, si has sentido que el mundo te sigue y te exige
continuar cuando tú apenas estás sobreviviendo, quiero que sepas algo. No estás exagerando, no estás siendo débil, no estás mal por sentir tanto. Estás viviendo una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar un ser humano. Y por eso hoy quiero hablarte de frente, con verdad, con profundidad y con el corazón en la mano. Porque hoy voy a decirte las cosas que nadie te dice sobre el duelo. El duelo no es solo tristeza. Y eso es algo que muchas personas no entienden. Porque desde fuera parece simple, alguien murió, alguien se fue, y entonces estás triste. Pero por dentro no es solo tristeza, es confusión, es despertarte y por un segundo olvidar lo que pasó, y al siguiente segundo recordarlo todo como un golpe en el pecho. Es no entender cómo seguir con tu día, cómo contestar un mensaje, cómo hacer cosas normales cuando nada se siente normal. Es sentir que tu mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué pasó? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? Y darte cuenta que hay preguntas que el dolor nunca responde. También es enojo, y a veces eso incomoda, porque te enseñaron a enojarte en el duelo, pero el enojo aparece. Enojo con la vida, enojo con las circunstancias, enojo con los médicos, con el destino, con Dios, incluso a veces enojo con la persona que se fue. Y eso puede hacerte sentir culpable, pero es realmente humano, porque el dolor también se expresa como rabia, cuando alguien dentro de ti grita, esto no debió pasar. Y entonces llega la culpa, una culpa silenciosa, insistente que se mete en tus pensamientos. Debí hacer más, debí decirle, debí estar ahí, y si hubiera hecho algo diferente. Tu mente intenta regresar al pasado como si pudiera cambiar el final, pero no puede, y eso duele profundamente. Porque la culpa en el duelo no siempre es lógica, pero sí es muy real. Y luego está el vacío, ese vacío que no se explica con palabras. No es solo extrañar, es sentir que algo falta en el mundo, como si la vida tuviera un hueco, como si algo esencial hubiera sido arrancado. Es sentarte en un lugar y sentir que sobra espacio. Es vivir momentos y sentir que falta alguien. Es darte cuenta de que hay ausencias que pesan más que cualquier presencia, y muchas veces es soledad. Una soledad que no siempre tiene que ver con estar físicamente solo, porque puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte completamente solo, porque hay dolores que nadie puede tocar, hay pensamientos que no sabes cómo explicar, hay emociones que ni siquiera tú entiendes, y entonces sonríes, asientes, dices que estás bien, mientras por dentro estás sosteniendo algo que se siente demasiado grande. Y en medio de todo eso llegan las frases que la gente dice con buena intención, pero que a veces duelen más. Ya, échale ganas, el tiempo lo cura todo, tienes que ser fuerte, todo pasa por algo. Y tú escuchas, pero algo dentro de ti se cierra, porque no necesitas que te empujen a estar bien cuando apenas estás intentando sostenerte. Pero nadie te dice esto, nadie te prepara para esta verdad, que el duelo no se supera, no es una meta a la que llegas, no es una etapa que terminas, no es algo que un día simplemente desaparece. El duelo no se borra, se transforma, se integra, se acomoda en tu vida de una manera distinta. Aprendes a respirar con él, aprendes a vivir con él, aprendes a sonreír incluso con él, pero no porque deje de doler completamente, sino porque aprendes a sostener ese dolor sin que te destruya. Porque el duelo en el fondo es amor que ya no tiene dónde ir, y aprender a vivir con él es aprender a darle un nuevo lugar dentro de ti. Primero, el duelo no es lineal, y entender esto puede cambiar por completo la forma en la que te estás juzgando ahora mismo, porque muchas personas creen que el duelo es como una escalera, que empiezas muy abajo y poco a poco vas subiendo, hasta que un día ya estás bien. Pero el duelo no funciona así. El duelo se parece más a un mar. Hay días donde el agua está tranquila y puedes respirar un poco mejor, y hay días donde las olas regresan con fuerza y sientes que te están ahogando otra vez, sin aviso, sin lógica, sin pedir permiso.
no vas a ir mejorando poco a poco de forma constante. No es una línea recta, es un proceso lleno de subidas y bajadas, de avances y regresos aparentes, de momentos de calma y de tormenta. Habrá días donde te sorprendas sonriendo, donde disfrutas de algo, donde por un momento sientas ligereza y quizá en ese instante pienses, tal vez ya estoy mejorando, pero al día siguiente algo cambia y vuelves a sentir ese peso, esa ausencia, ese nudo en el pecho. Y entonces te preguntas, ¿por qué otra vez? ¿No se supone que ya estaba mejor? Y ahí es donde muchas personas se lastiman más, porque creen que están retrocediendo, porque piensan que algo está mal con ellos, porque se exigen ya no sentir tanto. Pero la verdad es esta, no estás retrocediendo, estás recordando, estás conectando, estás procesando, estás sintiendo. El duelo no desaparece en línea recta, recuérdalo, se mueve en espiral, regresa a los mismos lugares, pero cada vez con una comprensión distinta, a veces más suave, a veces más profundo, a veces más intenso, pero no porque estés fallando, sino porque estás atravesando algo que necesita tiempo, espacio, humanidad. Habrá días donde te sientas fuerte, y eso también puede confundirte, porque puedes reír, salir, trabajar y sentir que estás funcionando, y luego sin aviso algo te rompe, una canción, una fecha, un recuerdo, un lugar, y todo vuelve. Y no es que el dolor regresó, es que nunca se fue del todo, solo estaba en silencio. Y hay algo importante que necesitas escuchar. No tienes que estar bien todo el tiempo, no tienes que avanzar todos los días, no tienes que demostrar que ya superaste. El duelo no es una carrera, no tiene tiempos correctos, no tiene forma perfecta, no tiene reglas universales. Lo único que realmente está pasando es esto. Tu corazón está intentando adaptarse a una realidad que no eligió, y eso toma tiempo. Así que si hoy estás bien, disfrútalo sin culpa. Y si mañana te duele otra vez, no te castigues, no te juzgues, no te digas que estás fallando, porque no estás retrocediendo, estás viviendo tu duelo. Y sentirlo, aunque duela, también es parte de sanar. Segundo, vas a extrañar cosas que nunca valoraste. Y esto duele de una forma muy particular, porque no solo extrañas a la persona, extrañas los detalles que antes parecían pequeños, cotidianos, incluso normales. Extrañarás su voz, esa voz que a veces dabas por hecho, eso que escuchabas sin pensar que un día ibas a desear volver a oír una vez más. Extrañas sus mensajes, los cómo estás, los avísame cuando llegues, los audios que tal vez no escuchabas completos y que hoy darías todo por volver a recibir. Extrañarás sus silencios, su simple presencia sin palabras, ese estar sin hacer nada, ese compartir el espacio sin necesidad de hablar. Porque hay silencios que también abrazan y solo se entienden cuando ya no están. Y sí, incluso vas a extrañar cosas que antes te molestaban, sus regaños, sus insistencias, sus formas de preocuparse por ti, sus manías, sus costumbres, cosas que en algún momento pensaste qué exagerado, qué molesto, luego le contesto. Y ahora se convierten en recuerdos que duelen, porque el duelo tiene algo muy confrontador, te hace ver el valor de lo que tuviste cuando ya no lo tienes. Te hace mirar hacia atrás y darte cuenta de que muchos momentos importantes no venían marcados como importantes, no tenían un aviso, no decían este será el último. Eran días normales, conversaciones simples, momentos cotidianos, y justamente por eso no supiste que los ibas a extrañar tanto. Y entonces aparece un dolor distinto, no solo por la ausencia, sino por la conciencia, por darte cuenta de todo lo que significaba esa persona en los detalles más pequeños, por entender que el amor muchas veces no se siente en los grandes momentos, sino en lo cotidiano, en lo repetido, en lo simple, en lo que parecía seguro. Y puede doler mucho pensar, ¿por qué no valoré más? ¿Por qué no respondí ese mensaje? ¿Por qué no me quedé un rato más?
¿Por qué no dije lo que sentía? Pero aquí hay algo importante que necesitas escuchar. No fue porque no amaras, fue porque no sabías. No sabías que ese momento iba a ser el último. No sabías que ese mensaje sería el final. No sabías que esa conversación se iba a convertir en recuerdo. Nadie vive pensando que está despidiéndose. Vivimos creyendo que hay tiempo, que habrá otro día, otra llamada, otra oportunidad. Y cuando eso se rompe, aparece ese dolor tan humano. El dolor de lo no dicho, de lo no hecho, de lo que quedó pendiente. Pero también hay algo profundo dentro de esto. Y es que el hecho de que hoy lo extrañes así, habla de cuánto significó. Habla de que hubo amor, porque solo extrañamos con tanta intensidad aquello que realmente tocó nuestra vida. Y aunque duela darte cuenta ahora, todo eso que hoy recuerdas no está perdido, vive en ti, en tu memoria, en tu forma de amar, en lo que aprendiste, en lo que te dejó. El duelo no solo revela la ausencia, también revela el valor. Y a veces es en la pérdida en donde entendemos la profundidad del amor que sí existió. Tercero, la culpa aparece, aunque no tenga sentido. Y cuando aparece, se siente muy real. Se mete en tus pensamientos sin pedir permiso. Llega en silencio, pero pesa. Debía hacer más, debía hacer esto, debía haber estado ahí, debí decirle cuánto lo quería. Y tu mente empieza a ir hacia atrás, una y otra vez, como si revisando el pasado pudiera cambiar el final. Te vuelves juez de ti mismo, analizas cada conversación, cada decisión, cada momento, buscando ese punto exacto donde crees que todo se pudo evitar. Pero hay algo profundamente doloroso en esto, que aunque lo intentes 1000 veces, no puedes regresar. La culpa en el duelo no siempre es lógica, pero sí es emocional, porque nace de algo muy humano, del amor, de ese deseo profundo de haber hecho más, de haber protegido, de haber evitado el dolor, pero también nace de una ilusión, la ilusión de que tenías el control total. Y aquí hay una verdad difícil, pero necesaria. No todo estaba en tus manos, no todo dependía de ti, no todo se podía evitar. A veces la culpa es la forma en la que la mente intenta darle orden al caos, porque aceptar que algo pasó sin que pudiéramos impedirlo duele, aceptar que hubo límites duele, aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros duele, y entonces la mente hace algo, prefiere culparse, antes que aceptar la impotencia, porque en el fondo la culpa dice, sí, fue mi responsabilidad, entonces tal vez pude haberlo cambiado. Pero la realidad es otra. La realidad es que hiciste lo que pudiste, con lo que sabías, con lo que sentías en ese momento. Y sí, habrá cosas que te hubiera gustado hacer diferente, eso es humano, pero eso no significa que fallaste. Significa que eres consciente, que amas, que te importa. El problema es cuando esa culpa se queda, cuando se convierte en una carga constante, cuando empieza a castigarte todos los días, porque entonces el duelo deja de ser solo tristeza y se convierte en un juicio interno. Y aquí necesitas escuchar algo con mucha claridad. No tienes que pagar eternamente por algo que no podías controlar. No tienes que castigarte para demostrar que amabas. El amor no se mide en culpa. Esa persona no es solo lo que no hiciste, también es todo lo que sí diste, todo lo que sí compartieron, todo lo que sí existió. Y eso también es verdad, pero tu mente va a seguir intentando buscar respuestas en un lugar donde no las hay. Va a intentar entender lo irreversible, va a intentar negociar con lo que ya pasó, va a intentar encontrar sentido en medio del dolor, porque el duelo también es eso, una lucha interna contra lo irreversible, una resistencia silenciosa a aceptar que ya no hay vuelta atrás, una batalla entre lo que fue y lo que desearías que hubiera sido. Y en medio de esa lucha puedes cansarte, puedes sentirte atrapado, puedes sentir que no avanzas, pero no es que no avances, es que estás procesando una realidad que duele aceptar. Y poco a poco, no de golpe,
no de un día para otro, vas a ir soltando esa necesidad de encontrar una respuesta perfecta. No porque olvides, sino porque empiezas a comprender algo más profundo, que no todo en la vida tiene explicación, pero eso no significa que todo sea tu culpa. Y tal vez ese sea uno de los pasos más difíciles del duelo, aprender a dejar de culparte por algo que simplemente no podías controlar. Cuarto, la gente se va aunque no quieran, y eso duele de una forma distinta, muy silenciosa, pero igual de profunda, porque cuando ocurre la pérdida, al principio no estás solo, llegan mensajes, llegan llamadas, llegan visitas, llegan abrazos, la gente pregunta cómo estás, te dicen que cuentan contigo, ¿no? Te acompañan, y en ese momento se siente como si el dolor fuera compartido, pero el tiempo pasa y poco a poco todo cambia. Las llamadas se vuelven menos frecuentes, los mensajes disminuyen, las visitas se detienen. No porque la gente no te quiera, sino porque la vida de los demás continúa. Regresan a su rutina, a su trabajo, a sus pendientes, a sus propios problemas. Y tú te quedas en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Y entonces aparece algo muy difícil de explicar. Una sensación de abandono emocional, no porque realmente te hayan abandonado, sino porque tu dolor sigue mientras el mundo de los demás ya avanzó. Hay días donde quisieras hablar, pero sientes que ya no es momento, que ya pasó mucho tiempo, que los demás esperan que ya estés mejor. Y entonces te guardas lo que sientes, te callas, sonríes, dices, ya estoy bien, aunque no sea cierto. Y ahí es donde el duelo se vuelve más pesado, porque ya no solo estás lidiando con la pérdida, también estás lidiando con el silencio, con la falta de espacios para expresar lo que sientes, con la sensación de que incomoda si hablas de eso, con la idea de que tienes que cargarlo solo. Y esto es importante decirlo. Muchos duelos no se complican solo porque se perdió, se complican por la soledad en la que se vive ese dolor, porque el dolor compartido se siente distinto. Pero el dolor en silencio se intensifica, se encierra, se acumula, se vuelve más pesado. Y no es que la gente deje de quererte, es que no siempre saben cómo acompañarte, no saben qué decir, no saben cómo estar, no saben si mencionarlo o evitarlo. Y en su intento de no lastimarte, a veces se alejan. Pero tú sigues necesitando hablar, sigues necesitando recordar, sigues necesitando sentir ese acompañamiento. Y cuando eso no ocurre, el duelo se vuelve más intenso, más solitario, más profundo. Por eso hay personas que después de una pérdida dicen, me sentí más solo después de todo lo que pasó. Y no porque no hubiera gente al inicio, sino porque el acompañamiento no siempre se sostiene en el tiempo. Aquí hay algo muy importante que necesitas escuchar. No estás mal por seguir necesitando apoyo. No estás exagerando por seguir sintiendo dolor. No tienes que vivir tu duelo en silencio para no incomodar a otros. El duelo necesita espacio, necesita ser hablado, necesita ser acompañado, porque nadie debería atravesar una pérdida sintiéndose solo. Y si en este momento sientes que todos ya siguieron y tú sigues ahí, no es que estés atrasado, es que estás sintiendo algo que realmente importó. Y sí, la gente se va, aunque no quieran, pero eso no significa que tengas que quedarte solo dentro de tu dolor, porque el duelo, cuando se comparte, se vuelve más llevadero, y cuando se guarda, puede volverse más pesado de lo que necesitas cargar. Quinto, vas a cambiar, y no todos lo van a entender, y este cambio no siempre es evidente al inicio. A veces sucede en silencio, por dentro, como si algo en tu forma de ser se moviera sin que tú mismo lo puedas explicar del todo. Después de una pérdida, ya no eres el mismo. Y no porque quieras ser diferente, sino porque hay experiencias que te transforman inevitablemente. Hay dolores que te despiertan, hay ausencias que te reconfiguran, hay momentos que marcan un antes y un después. Y el duelo es uno de ellos. Tu forma de ver la vida cambia. Empiezas a notar lo frágil que es todo,
empiezas a darte cuenta de que el tiempo no está garantizado. Empiezas a cuestionarte cosas que antes dabas por hecho. Lo que antes parecía importante puede dejar de serlo, y lo que antes ignorabas empieza a cobrar un valor profundo. Tus prioridades cambian. Tal vez ya no quieres lo mismo, tal vez ya no te interesa lo superficial. Tal vez empiezas a buscar más sentido, más profundidad, más conexión. Porque cuando has vivido una pérdida real, dejas de vivir en automático. Tu sensibilidad cambia, te vuelves más empático, más consciente del dolor ajeno, más atento a los detalles, pero también más vulnerable. Hay cosas que antes no te movían y ahora te tocan profundamente. Hay conversaciones que te cansan, hay espacios que ya no se sienten igual, hay temas que ahora duelen. Y en medio de todo eso, la gente a tu alrededor puede confundirse, porque esperan encontrarse con la versión de ti que conocían, la que reía igual, la que respondía igual, la que estaba disponible de la misma forma. Pero tú ya no eres el mismo, ya no estás en ese mismo lugar. Y entonces pueden venir comentarios como: ya no eres el mismo, antes eras más alegre, te siento diferente, ya no te juntas igual. Y eso puede doler, porque no es que quieras alejarte, es que realmente, pues sí, estás cambiando. Y aquí hay algo importante que necesitas comprender. No todos van a entender tu proceso. No todos han vivido lo que tú viviste. No todos han sentido lo que tú sentiste. No todos han atravesado ese tipo de dolor. Y por eso, no todos pueden comprender en quién te estás convirtiendo. Algunas personas se quedarán, otras se irán, algunas intentarán entender, otras no sabrán cómo hacerlo. Y eso también forma parte del duelo, porque no solo pierdes a alguien, a veces también cambian tus vínculos. Pero eso no está mal, no estás fallando para cambiar o por cambiar, no estás mal por ya no encajar en ciertos espacios, no estás equivocado por sentir distinto, estás evolucionando a partir de una experiencia que te transformó. El duelo no solo duele, también transforma, te rompe, pero también te construye. No como eras antes, sino como alguien que ahora carga una historia distinta. Y aunque no todos lo entiendan, eso no invalida tu proceso, porque cambiar después de una pérdida no es perderte, es encontrarte en una nueva versión de ti. Sexto, hay días donde parece que ya estás bien y no lo estás, y esto puede confundirte mucho porque hay momentos en los que vuelves a reír, vuelves a salir, vuelves a conversar, te ves funcionando, te ves normal, y por un instante puedes llegar a pensar: tal vez ya estoy mejor, tal vez ya pasó lo más fuerte. Te ríes, sales, convives, incluso puedes disfrutar, puedes tener un buen día, puedes sentir ligereza, puedes sentirte un poco más tú. Y eso es real, no es mentira, no estás fingiendo. Pero el duelo no se va de esa forma, el duelo no se despide cuando sonríes. El duelo se queda, a veces en silencio, a veces en pausa, a veces esperando. Y de repente, sin aviso, algo te rompe. Puede ser una canción, esa canción que escuchaban juntos, o esa que sin saber por qué ahora te conecta. Y en segundos todo cambia, la emoción sube, el pecho se aprieta. La mente viaja. Puede ser un olor, un perfume, una comida, un lugar, y sin darte cuenta ya estás ahí otra vez en el recuerdo, en la escena de lo que fue. Puede ser una fecha, un cumpleaños, un aniversario, un día cualquiera que ahora ya no es cualquiera. El cuerpo lo sabe, aunque tú intentes seguir. Puede ser algo tan pequeño, una frase, una foto, un momento, y de pronto todo lo que parecía estar en calma se desborda. Y ahí es donde muchas personas se asustan porque dicen: ¿por qué me siento así otra vez? ¿No se supone que ya estaba mejor? ¿Por qué si estaba bien ahora estoy así? Y vuelven a dudar de sí mismos, vuelven a pensar que están retrocediendo, vuelven a exigirse estar bien. Pero la verdad es esta: no estás retrocediendo. El duelo no funciona por desaparición, funciona por aparición. El duelo no avisa, no pide permiso, no agenda su llegada, no respeta momentos, solo aparece.
cuando algo lo activa, cuando algo lo recuerda, cuando algo conecta. Y eso no significa que estés mal, significa que hay un vínculo que sigue vivo dentro de ti. Porque el duelo no es olvidar, es aprender a vivir con la presencia de la ausencia. Habrá días donde puedas con todo, y habrá días donde algo pequeño te derrumbe. Y ambos son parte del proceso. No tienes que elegir entre estar bien o estar mal. Puedes estar riendo y aún así estar en duelo. Puedes estar avanzando y aún así sentir dolor. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, que puedes reconstruirte y aún así seguir sintiendo la herida. Y no hay nada de malo en eso. No estás fallando, no estás exagerando, no estás volviendo atrás. Estás viviendo un proceso que no es constante, que no es predecible, que no es controlable. Estás viviendo tu duelo, y el hecho de que aún aparezca no significa que no estés sanando, significa que aún estás conectado con algo que fue profundamente importante para ti. Y séptimo, no todos los duelos son visibles, y esto es algo que pocas veces se habla, porque cuando pensamos en duelo, casi siempre imaginamos una muerte, pero hay pérdidas que no tienen funeral, que no tienen ritual, que no tienen un espacio donde el dolor sea reconocido y aún así duelen profundamente. Hay duelos que nadie valida, la pérdida de una relación, cuando alguien se va, cuando un vínculo se rompe, cuando nosotros deja de existir. Y aunque esa persona siga viva, para ti hay una ausencia real, porque ya no está en tu vida, porque ya no está en tu día a día, porque ya no puedes volver a ese lugar donde eran algo juntos. Un aborto, una pérdida que muchas veces se vive en silencio, donde el mundo puede decir, aún no era nada, pero para quien lo vivió, ya había un vínculo, ya había una ilusión, ya había un amor que comenzaba. Y cuando eso se pierde, no solo duele la ausencia, duele no poder nombrar ese dolor sin sentir que otros lo minimizan. La ausencia de alguien que sigue vivo. Y este es uno de los duelos más complejos, cuando alguien está, pero no está. Cuando hay distancia emocional, cuando hay abandono, cuando hay una ruptura que no se puede cerrar, porque no hay un final claro, pero tampoco hay presencia. Y entonces quedas en medio, extrañando a alguien que todavía existe. Una despedida que nunca ocurrió, cuando no hubo oportunidad de decir adiós, cuando no hubo cierre, cuando no hubo últimas palabras, cuando no hubo ese momento que te permitiera comprender lo que pasaba. Y entonces el duelo se queda abierto, como una herida sin cerrar. Y todos estos duelos tienen algo en común. No siempre son visibles, no todos los entienden, no todos los reconocen, no todos los acompañan, y eso duele, porque no solo cargas el dolor de la pérdida, también cargas el silencio de no saber cómo explicarlo, el silencio de sentir que no deberías estar afectado, el silencio de que los demás no lo ven como algo importante y entonces te lo guardas, lo callas, lo escondes, lo minimizas. Pero el dolor no desaparece porque no se nombre, el dolor se queda. Y cuando no tiene espacio para expresarse, se vuelve más pesado. Hay personas que llevan duelos invisibles durante años, sonríen, funcionan, siguen con su vida, pero dentro hay algo que sigue doliendo. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con mucha claridad. Tu dolor no necesita validación externa para ser real. No importa si los demás lo entienden o no. No importa si hay o no un evento visible. Si duele, es válido. No tienes que justificar lo que sientes. No tienes que compararlo con otros duelos. No tienes que demostrar que sí es importante, porque el duelo no se mide por lo que pasó, se mide por el vínculo que existía. Y si hubo vínculo, hubo significado. Y si hubo significado, hay dolor. Así que si estás viviendo un duelo que nadie ve, uno que no se nombra, uno que no se reconoce, quiero que sepas esto. No estás exagerando, no estás inventando. No estás mal por sentirte así. Estás atravesando una pérdida real, aunque no todos puedan verla. Y aunque el mundo no haga silencio por tu dolor, eso no significa que tu dolor no merezca ser escuchado. Porque hay duelos que no se ven, pero se sienten profundamente.
y merecen ser acompañados, aunque sea empezando por ti mismo. El duelo no es olvidar, y eso es algo que muchas veces nos enseñaron mal. Nos hicieron creer que sanar era dejar de sentir, que avanzar era no mirar atrás, que estar bien significaba ya no pensar en esa persona, pero no. El duelo no se trata de borrar, se trata de integrar. El duelo es aprender a recordar sin romperte cada vez. Y eso no ocurre de un día para otro. Al inicio cada recuerdo duele, cada imagen pesa, cada pensamiento se siente como una herida abierta. Recordar sí lastima, porque recordar te regresa a lo que fue y te confronta con lo que ya no está. Pero poco a poco, ese recuerdo cambia de forma. No deja de doler por completo, pero deja de destruirte. Empiezas a sostenerlo. Empiezas a mirarlo sin desmoronarte en cada intento. Empiezas a permitir que esa persona viva en tu memoria, sin que eso te quite la capacidad de seguir viviendo. El duelo también es reconstruirte con pedazos de lo que fuiste, porque hay algo que se rompe cuando pierdes a alguien, y no es solo el vínculo, es tu forma de estar en el mundo. Te reconstruyes con lo que queda, con lo que aprendiste, con lo que viviste, con lo que esa persona dejó en ti. Te reconstruyes distinto, no como antes, sino como alguien que ahora carga una historia más profunda. Es aprender a vivir con una ausencia que nunca se va, porque hay pérdidas que no desaparecen, no se resuelven, no se cierran completamente, se transforman en una presencia distinta, una presencia que no está afuera, pero que vive dentro de ti, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu forma de amar. Y aunque nadie te lo diga, hay algo importante que necesitas saber. No estás loco por sentir tanto, no estás exagerando por seguir pensando en esa persona, no estás mal por tener días difíciles, no estás débil por llorar. Llorar no es un retroceso, no es una falla, es una forma de procesar, es una forma de liberar, es una forma de amar. No estás mal por no estar bien, porque el duelo no es un estado que se corrige, es un proceso que se atraviesa. Y hay días donde duele más, hay días donde pesa más, hay días donde simplemente no puedes con todo. Y eso está bien, porque estás en duelo. Y eso también es amor. Es amor que sigue existiendo aunque la persona ya no esté. Si hoy te duele, si sientes que no puedes, si hay días donde simplemente sobrevivir ya es demasiado, quiero que escuches esto con calma. No tienes que poder con todo hoy. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que sentirte fuerte todo el tiempo. Solo tienes que dar un paso, uno, el que puedas, respirar, sostenerte y seguir a tu ritmo, porque sanar no es dejar de amar, no es olvidar, no es soltar todo. Sanar es aprender a amar de otra forma, es darle un nuevo lugar a ese vínculo, es permitir que ese amor exista sin destruirte. Y si este video conectó contigo, quiero invitarte a algo más grande que solo un canal. Quiero invitarte a una comunidad donde no tienes que fingir que estás bien, donde puedes hablar de lo que sientes sin sentirte juzgado, donde puedes ser tú incluso en tus días más difíciles. Esta comunidad se llama Corazones Resilientes. Aquí no caminamos solos, aquí entendemos que el duelo no se vive en silencio, se acompaña. Aquí hay un espacio para tu dolor, pero también para tu proceso. Si estás aquí, suscríbete al canal y escribe en los comentarios "sigo aquí", porque el simple hecho de que sigas aquí ya dice mucho de ti. Y si necesitas acompañamiento, si sientes que este proceso te está rebasando, también puedo caminar contigo, porque a veces lo único que necesitamos es alguien que nos mire y nos diga con verdad: no tienes que vivir esto solo.